Amityville, una tranquila villa ubicada en el condado de Suffolk, Nueva York, contando con una población de más de 9.000 personas y un área de 6,4 kilómetros, es una zona pacífica donde nada fuera lo normal suele ocurrir, salvo un suceso oscuro que marcaría ese lugar para siempre. Pues la madrugada del 14 de noviembre de 1974, una masacre ocurriría en lo que hoy se conoce como la Casa Maldita de Amityville. Alrededor de las 6:30 de la tarde del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 años de edad, irrumpió en el bar de Henry, Long Island, asustado y alegando que sus padres habían sido brutalmente asesinados. Ronald DeFeo, junto a un puñado de personas, se dirigieron al 112 de Ocean Avenue, que estaba localizado no muy lejos del bar, y descubrieron que los padres de DeFeo, en efecto, estaban muertos. Uno del grupo, Joy Jessuit, hizo una llamada de emergencia a la policía, quienes al llegar a la casa e inspeccionar el lugar, descubrieron que los 6 miembros de la misma familia estaban muertos en sus camas. Las víctimas de este brutal asesinato fueron Ronald DeFeo Sr., de 43 años, Louis DeFeo, de 42, sus 4 hijos, Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de 9 años. Todas las víctimas habían recibido disparos de un fusil calibre 35 alrededor de las 3 de la mañana de ese mismo día. Una vez dicho esto, debemos rebobinar el pasado y observar qué ocurrió aquella nefasta madrugada. Pues para empezar, y según relatan archivos de la policía, la cena del día anterior, DeFeo había esparcido un potente somnífero en los platos de sus familiares. Todos aquella noche cenaron de lo más confiados, a excepción de su hermana Allison, quien esa noche no tenía apetito para cenar. Ya tarde en la madrugada, DeFeo esperaba en su habitación de lo más campante a que se cumpliera en su reloj la hora marcada para ejecutar su maquiavélico plan. Pues, ya marcada las 3 de la mañana, este tomó el fusil calibre 35 y comenzó a disparar a toda su familia. Los primeros en fallecer fueron su hermano Mark, de 12 años, y el pequeño Matthew, quienes estaban profundamente dormidos, y solo le bastó un disparo a cada uno para poner fin a sus vidas. A continuación, se dirigió al cuarto de sus hermanas, donde posteriormente hizo lo propio con ellas. Allison, de 13 años, quien no había cenado aquella noche y por ende no estaba bajo los efectos del somnífero, se despertó al escuchar los disparos, pero esta vio como su hermano brutalmente le disparaba en la cara. Instantes después, Dawn y Allison yacían muertas sobre sus camas. Los últimos en morir fueron sus padres, a quien no les bastó con un disparo, sino con 2. Lois DeFeo, al igual que su hija, había despertado debido a los fuertes disparos, pero esta recibió también un disparo estando consciente. Y fue así como toda su familia fue brutalmente asesinada por este. Ese mismo día, luego de que la policía revisase la casa y encontrase los cuerpos, DeFeo fue detenido, pues su versión de la historia no concordaba con los hechos que se planteaban en el lugar. El juicio de DeFeo inició el 14 de octubre de 1975. Él y su abogado defensor, William Whitberg, montaron una defensa afirmativa de locura, con DeFeo afirmando que voces en su cabeza le incitaron a llevar a cabo estos asesinatos. Su locura fue apoyada por varios psiquiatras, pero el Dr. Harold Solomon sostuvo que a pesar de que DeFeo era un abusador de la heroína y el LSD, tenía un trastorno antisocial de la personalidad y estaba consciente de sus acciones en el momento del crimen. El 21 de noviembre de 1975, DeFeo fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El 4 de diciembre de 1975, el juez Thomas Stark sentenció a Ronald DeFeo a 6 penas consecutivas de 25 años a cadena perpetua, sin libertad condicional. DeFeo actualmente se encuentra en Green Haven, una prisión de Nueva York, y todas sus apelaciones a la Junta de Libertad Condicional hasta la fecha han sido rechazadas. Pero este acontecimiento solo fue el inicio de lo que ocurriría en el 112 de Ocean Avenue y que luego conocerían como la Casa Maldita de Amityville. El 18 de diciembre de 1975, la comunidad da la bienvenida a los nuevos propietarios de la casa, los Lutz. Esta familia está compuesta por George, de 28 años, y su esposa Kathy, de 30, y sus 3 hijos, Danny, Chris y Missy. Era la casa de sus sueños, edificada sobre un terreno de 15 por 73 metros. Contaba con 3 pisos de altura, 5 habitaciones, un amplio sótano, una baranda vidriada en el frente y atrás, donde se podría observar el río Amityville. Poco duró la tranquilidad de los nuevos inquilinos, así nos lo cuenta la prensa de la época. Desagradables olores, ruidos espeluznantes, manchas, que aparecían y desaparecían en las paredes. Con el paso de los días, George, el padre de la familia, comenzó a mostrar síntomas muy extraños. Sentía un frío mortal y pasaba las horas del día frente a la chimenea. Dejó de asearse,
convirtiéndose en una persona desaliñada que gruñía por los rincones de la casa. Su carácter se volvió agresivo y solitario. 28 días después de la llegada a su nueva casa, los Lutz salieron espavoridos del 112 de Ocean Avenue para siempre. Esos acontecimientos extraños se dejaron sentir desde el primer día que estos pisaron esa casa. Aquel día, tuvieron que contactar a un sacerdote para que pudiese bendecir el lugar. En una de las habitaciones, el padre escuchó una voz siniestra que le dijo: "Fuera de aquí". El padre se estremeció, pero continuó bendiciendo la casa, y cuando terminó, rechazó la propuesta que le había hecho Kelly de quedarse a comer en su casa, y salió lo más rápido posible de allí. Tras la bendición del padre, los Lutz estuvieron realizando sus tareas de mudanza, como ordenar las cajas, los trastos, organizar la ropa, mover las cosas de un lugar y demás oficios. Al acabar el día, Kate y George acostaron a los niños y ellos se quedaron en la sala de estar. George alimentaba el fuego con los leños, porque notaba un frío glaciar en su casa, aunque el termómetro marcase una temperatura superior a los 20 grados. George y Kate se fueron a dormir por primera vez en su nueva casa. George se despertó con un fuerte golpe en la puerta principal. Se levantó de un salto, abrió la puerta y no vio a nadie. Cuando escuchó a Harry, su perro, ladrando en el jardín, y entonces se fijó en que en la cesta de los botes se escuchaban gemidos sexuales y que estaban las puertas abiertas. George se extrañó al recordar lo que había ocurrido, pero pensó que el juego le estaba jugando una mala pasada. Se volvió a su cama. Ya eran más de las 3:15 de la madrugada. Fue esa la primera noche que George despertó a esa misma hora. En 2 ocasiones, en el 112 de Ocean Avenue, apareció una figura espeluznante que más tarde los demonólogos descubrieron como una manifestación demoníaca. Aquel ser se manifestó en la chimenea del cuarto de estar por primera vez, mientras las cálidas llamas daban forma a su espeluznante rostro en la chimenea. La segunda aparición fue en el cuarto de los niños. Estos empezaron a gritar en mitad de la noche, diciendo que había un monstruo bajo sus camas. Cuando George salió de su habitación para investigar, efectivamente, ahí había una enorme figura blanca, con una capucha y un rostro realmente espantoso, y estaba bajando las escaleras. Ese fue el último rato que los Lutz pasaron en esa casa antes de huir de ella. Cabe aclarar que estos no fueron los únicos casos que le ocurrieron a los Lutz en aquellos 28 días, pues estos eran constantemente acusados por aquel demonio llamado Jody. 20 días después de la huida de los Lutz, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren fueron llamados por Malvin Scott, un reportero de noticias del Canal 5 de Nueva York que había cubierto la historia de Amityville y que había trabajado con los Warren en una investigación anterior. Este hombre conoció el caso gracias a la reportera local Laura Didio. Un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos se reunieron junto a Ed y Lorraine Warren en la casa. A pesar de que Ed y Lorraine Warren habían invitado formalmente a la familia Lutz a participar en esta investigación, estos se negaron rotundamente. Durante la investigación, Ed fue empujado físicamente al suelo mientras utilizaba un poco de provocación religiosa en el sótano. Lorraine también se sintió abrumada por la sensación de presencia demoníaca. Ella sentía la presencia de los cuerpos de los de Feo. Según comentó, veía los cuerpos tirados en el suelo, cubiertos de hojas blancas, aunque no fueron los únicos entes que Lorraine percibió. El equipo de investigación también capturó una imagen del espíritu que apareció como un niño pequeño mirando desde el segundo piso. También fue encontrada tierra que, al parecer, fue utilizada para enterrar a John Ketchum. Este fue un mago negro que tuvo una casa de campo en la finca antes de la construcción de la casa colonial holandesa en 1924. John pidió que sus restos fueran enterrados en esa propiedad, que permanecen ahí hasta el día de hoy. Los indios Shinnecock también tenían un recinto en las tierras que fue utilizado para albergar a los enfermos y a los locos. También sirvió de cementerio para ellos. A principios del siglo XX aparecieron los huesos de un jefe de la tribu. Los Warren creen que como el sufrimiento nunca había salido de esa propiedad, sirviendo como energía negativa y oscura, atraían a las entidades como un imán para espíritus demoníacos. Los Warren ayudaron a recuperar sus pertenencias a los Lutz y tras recuperar las escrituras de la vivienda, la pusieron en venta y se trasladaron a California. La casa de Ocean Avenue, que una vez fue comprada por $80,000 en 1985 por la mencionada familia Lutz, se vendió por $950,000 en 2010 y de nuevo está en el mercado. Se dice que hasta el día de hoy la casa sigue maldita y que algunos vecinos escuchan los gritos de las personas que una vez habitaron allí. Pero quiero saber qué opinas tú en los comentarios. Déjame saber si esa historia te impactó y si tú crees en ella verídicamente.
Si el video te gustó, por favor compártelo y suscríbete, eso me ayudaría muchísimo. Déjame saber qué te pareció en los comentarios. Recordarte que esto es entretenimiento y que mi objetivo es mostrarte historias para que puedas pasar un buen rato conmigo. Esto es Proyecto Joss. Hasta la próxima.